Juan capítulo 12. San Juan 12. Lo hay calladito ya los chicos. Los del Guiro. Son Guiros, ¿no? San Juan capítulo 12. Vamos a leer dos pasajes. ¿Está bien? Primero leemos San Juan capítulo 12, versículo 1. ¿Encontraron? Si alguien no tiene Biblia, acérquese a un cristiano. Qué vergüenza, ¿no? Porque algunos no tienen Biblia. Dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Agarramos a Isaac ya, que se quede quietito, está quietito, pero va a molestar enseguida. Lo agarramos a Isaac. Hoy que Bianca ella. ¿Cómo era tu nena, Rosana? Génesis, Bianca. Hoy Génesis está quietita. Gloria al Señor. Se está portando bien, no está dormidita. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Meditamos en este pasaje. 6 días antes de la Pascua. La Pascua era donde Jesús iba a morir. Lo mataron en Pascua. Por eso todo el mundo celebra la Pascua. Dice 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de que Jesús muera, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ahora vamos a San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24. Dice así la palabra del Señor. Dios bendiga los que conocen Biblia y es bueno leer. Dice así, San Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Amén a la palabra del Señor. Bueno, hermano, usted dirá, ¿qué tienen que ver estos dos pasajes? Ahora enseguidita vamos a notar algo que tienen en particular estos dos pasajes. Pero primero tenemos frente a nosotros a Marta, a María y a Lázaro, que invitaron al Señor Jesús a una cena en su casa, a compartir. Y nosotros queremos que la iglesia practique la hospitalidad, practique el servicio, practique, hermanos, el compartir con otro. Hermanos, el poder abrir las puertas de nuestra casa y decir: hermano, vamos a compartir algo. Estos días yo veía el rancho, más que rancho, el chalet que se está haciendo el hermano Alejandro y su esposa Rosana. Y lo primero que vi es un comedor gigante. Y yo dije: qué lindo que va a ser para ir a comer con todos los hermanos de la iglesia. Y hacer un cultito, guitarrear ahí, hermano. Tienen patio para que los nenes jueguen y tienen un comedor gigante, hermano. Pero lo primero que se me vino a mí a la mente es ir a visitarle, comerle todo, llevar alguito. Ir a visitarle en esa nueva casa y guitarrear, hacer culto, pero también compartir con todos los hermanos. Hermanos, yo pensé que la hermana iba a decir: sí, hermano, cuando usted me invite, yo le voy a invitar. Pero dijo: amén, hermano. Eso es el sueño, ese es el deseo que yo también tengo. Hermanos, dice, me dio a entender la hermana, que no hay ningún problema. Pero qué lindo cuando hay corazones que tienen este sentir. Pero hay otros corazones que son muy mezquinos, que dicen: no, mi casa es mi casa. Yo si quiero voy a la iglesia. Lo mío es lo mío.
Y no comparto ni con mi familia, voy a compartir con el hermano de leche. No, al revés. Es con más razón la familia y la iglesia. Nosotros somos los hermanos, nosotros somos hermanos en la familia, el hogar cristiano. Y nosotros tenemos que aprender a compartir, hermanos, los unos con los otros. Hay hermanos que se enojan y dice, a mí nadie me invita. Todos comparten. El otro día vi un estado, la hermana Evelyn estaba comiendo con la hermana Joana. Y dice, miré para allá y otro estado, la hermana Roxana había hecho pizza con la hermana Lucía. Y estaban comiendo pan casero con la hermana Rosa. Y a mí nadie me invita. A mí nadie me visita. Hermano, entonces hay gente que vive quejándose así. Pero yo le hago una pregunta. ¿Por qué no invita a usted? ¿Por qué no invita a usted a su casa a alguien? Ya que se está quejando de que nadie le invita a usted. Si nadie le invita, invite usted. Pero si nadie le visita, empiece usted a visitar. Ya que nadie le visita en su casa, bueno, voy a hacer un poquito plomo. Yo le voy a visitar, le voy a caer a las 12 del mediodía. No, la hora de la comida, no. Te haga un acuerdo, póngase de acuerdo, un mensajito. Hermana, un día de esto vamos a compartir unos mates, vamos a unas tortas fritas, algún pan caserito. Yo llevo una rosquita, usted ponga la pava y vamos a charlar de las cosas de Dios y vamos a compartir. Pero usted no ande murmurando, no se ande quejando. A mí no me invita, a mí no me visita, el pastor anda por todos lados y no viene a casa. Hermano, bueno, si el pastor no le visita porque es medio perezoso, cáigale usted al pastor. Cáigale usted al anciano, al hermano Rogelio un día en la casa, a la hermana Rosa. Hermano, y pruebe, vamos a ver si cocinan rico o no. Pero hermano, qué lindo es compartir. Qué lindo es tener, hermano, camaradería, se dice. Por eso el otro día en la iglesia pusimos una mesa acá. Hicimos un guiso de lenteja. Hermano, y sí que no faltó nadie. Ese día la carne me dijo, quédate durmiendo, Germán. Yo dije, mira, carne, cualquier día falto al culto, menos el día que hay comida gratis. Me vine igual cansado, con sueño. Hermano, y me comí 2 platazos. Y si pude llevar un poquito, creo que llevamos un poquito también. Hermano, que sobró. Hermano, pero qué lindo es compartir. Qué lindo abrir las puertas de la iglesia y conversar, charlar. Pero qué lindo también es ir en casa y disfrutar de estas compañías de estos hermanos. Hermano, no hay nada más hermoso que invitar a otro y practicar la hospitalidad. Sobre todo nosotros los siervos de Dios tenemos que practicar la hospitalidad. Porque uno de los requisitos para los obreros, para los ancianos, es que sean hospedador. Hermano, sabe, hay gente que es muy viva. Y justo vino el hermano y dice, y está la comida, está el guiso, la sopa ahí. Y le dice a la esposa, ponía mínimo que yo lo atiendo ahí rapidito. Hay un olor a guiso en la casa, un olor a puchero. Y usted ahí esperando, se hace el tonto. No, hermano. Y le trata de disimular, hermano. El hermano ya sintió el olor a una cuadra. No se vaya así nomás. Usted, hermanito, amén, amén, hermano, hoy andamos. Y usted le pone al mínimo, se le va a derretir toda la papa, el puchero. No sea mezquino. Vaya, por más que sea poquito, vaya a la olla, como hemos aprendido, póngale la mano en el nombre de Jesús. Tú sabes, Señor, que vino Germán y ese come como un pichón de elefante. Ese hasta 3, 4 platos no baja, Señor. Multiplica la olla, Señor. Órele con sinceridad, usted que tiene miedo. Hermano, pero no sea mezquino. No esconda, no guarde. Hermano, yo he estado en eventos de iglesia donde he visto cómo se guardaba la comida. Hermano, hicimos un aniversario, pongámosle que hagamos nosotros un aniversario, y que yo vaya a la parrilla y diga, hermano, esto separa, porque cuando la gente coma, esta gente te va a comer todo. Poné allá en el rinconcito, que ahora cuando se van todos comemos tranquilo. Y guardo la mejor tira de asado, el mejor pedazo de vacío, la mejor bondiola ahí escondidita, y espero que todos coman, comieron así nomás, y ahí se va la gente para afuera, y cuando se fue la gente, ahí sacamos nosotros. No, hermano, si nosotros hacemos una fiesta es para atender a los de afuera, que se coman todo, que se vayan contentos, y yo después me comeré un asadito, un bifecito en casa o algún mate cocido. Pero hermano, no nos pongamos mezquinos. Otros han guardado las cosas dulces. Había una heladera en el fondo y un día voy a abrir la heladera así, había como 4 tartas de frutilla. Y yo digo, allá andábamos mezquinando las tartas de frutilla. Y esto y todo, yo ya me vengan acá. Le digo, ¿quién puso esto? No, vino de arriba la orden.
¿Y cómo no? Una hermana que es la que organiza todo. ¿Y qué dijo? No, que una es para el pastor, otra es para ella, otra es para la y otra para esta. Ya había separado 4 tartas y nosotros allá cortando despacito. Sáquenme esa tarta de ahí, corten esa tarta y sirvan, hermano, que va a sobrar y va a multiplicar el Señor. Hicimos una fiesta y era un asadito, el hermano Jorge y la hermana Gabriela se deben acordar. Era un asadito para los hermanos de la iglesia. Pero no sé quién hizo correr la bola central de que había asado en el anexo Loma del Mirador. Nosotros éramos 40, 50 como mucho. Entonces nosotros fuimos y compramos 2 costillares, un vacío, otro vacío, un poco de chorizo, bondiola. Ahí pusimos la parrilla, era para nosotros, unos 40, 50 alquilamos un club y tenía parrilla, estábamos ahí. De golpe veo que llega el pastor, de golpe llega la esposa, y de golpe llegan los hermanos de la central, como 60 vinieron de la central. Hermano, no había más silla. Y yo, estos hermanitos de la central, qué bonitos que son. Uno cuando lo invita no viene, cuando no lo invita aparecen. Pero cayeron todos de la central. Hermano, y yo me fui enojado, estaba enojado en el culto, pero Señor, no va a alcanzar. Y estaban renegando contra Dios. Así que me iba a la parrilla y contaba los chorizos, y venía y contaba a la gente un chorizo para este chorizo, paraba la carne. Hermano, no me daba la cuenta, no me daba la cuenta, no me daba. Yo solo me comía esa tira de asado, hermano. Pero dije en un momento del culto, Señor, esto no me está dejando disfrutar el culto. Me estoy volviendo mezquino. Señor, si esto de gracia recibimos, esto de la iglesia, vamos gozando. Hermano, me olvidé, empecé a gozarme en el culto, empecé a disfrutar la visita y empecé a decir, hermano, estoy contento de que vinieron, qué alegría. Y por dentro, ay, Señor, pero tuve que practicar y vamos a darle al hermano que pase, que es una alegría, hermano. A ver, qué alegría, hermano, porque no viene mañana, pero no, con un gozo, hermano, y de golpe ya empezó a fluir, ya no era tan hipócrita, ya no había tanto sarcasmo, ahora el gozo del Señor empezó a cenar, y ahora yo dije, hermano, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos, me fui a la parrilla, le puse la mano ahí arriba, en el nombre de Jesús multiplica. Yo quiero decirle algo en el nombre de Jesús, nunca el Señor nos dejó pidiendo, y nunca nos dejó debiendo nada, y siempre sobró. Mano Gabriela que estaban con nosotros allá se acuerdan, mano Héctor, Alejandra que hoy no están, pero saben cómo el Señor multiplicaba. Nunca mezquine un paquete de harina, un paquete de hierba, un paquete, un kilito de azúcar. No mezquine una botellita de aceite para la obra del Señor. Abra la mano que Dios va a multiplicar su alacena, Dios va a multiplicar su heladera, Dios va a multiplicar ese placar. Algunos no tienen alacena, tienen un placar lleno de mercadería y andan mezquinando. Señor va a multiplicar, pero hay que abrir la mano y atender a nuestro prójimo. Amén. Hermanos, dice que invitaron al Señor Jesús a comer a su casa. Ahí estaba, bueno, esto es todo hay tantos puntos porque se habla de Marta que se ría, que María no hacía nada. Y bueno, a veces en la iglesia pasa eso. Hay una hermanita que se hacen las vivas y ellas llegan para el momento de la comida. No, ahí están sentaditas. Pero hay otras que son más guapas, que trabajan, que se esfuerzan. Hermano, que el Señor nos ayude. A veces hay hermanos así también que no quieren hacer nada, ellos quieren sentarse, quieren que les sirvan, que le pongan todo, que le hagan el avioncito y le pongan la comidita en la boca. Hermano, bueno, hay de todo, pero que el Señor nos ayude. Ese no es el tema del día de hoy. Para resumir, porque el tiempo es tirano, hermanos, aquí lo que me llama la atención primeramente, que está hablando una historia de dar. Es una historia de que atendemos a otro, que le recibimos. No hay nada más lindo que servir. Nosotros somos siervos, hermano, y no fuimos llamados a que nos sirvan. Nosotros fuimos llamados a servir a otro. Y esta historia tiene muchas facetas para mirar. Pero yo estoy hablando hoy del servicio, del abrir la mano, del dar, del compartir, del no ser mezquino. Porque dice que estaba Jesús sentado y María se fue a la pieza y buscó y abrió su placar y empezó a mirar cuál le regalo a Jesús. ¿Cuál de todos estos perfumes más ricos le voy a regalar a Jesús? Y dice que fue y eligió el más caro, el más hermoso, el más lindo, lo tomó. Y mientras Jesús, porque antes se acostumbraba a comer sentado, la mesa iba en el piso. ¿Y sabe por qué la mesa iba en el piso? Porque había cantidad de comida y en la mesa no entraba. Entonces se ponía, se atendía, y los pies de los que comían estaban hacia atrás.
y ahí estaba la comida. Y dice que ella vino por detrás de Jesús y agarró aquel frasco de alabastro de perfume, lo rompió, hermano, le sacó la tapa, porque eso eran perfumes que venían compactados, eran de cerámico, y ahí adentro estaba el perfume precioso de nardo puro, y dice que lo rompió, hermano, y enjugó los pies del Señor Jesús, y toda la casa se llenó del aroma, de la fragancia de aquel perfume tan valioso. Hermano, otra vez nos muestra el Señor el dar, el no ser mezquino, el abrir las manos, hermanos. Y como la casa se llenó del perfume, en la otra punta estaba Judas, y Judas dice, ¿y ese olorcito de dónde viene? Y cuando Judas ve para él el desperdicio que se hizo, un perfume, y ahí aparece el Judas, que muchas veces también están dentro de la iglesia, porque a veces pensamos que los endemoniados están allá afuera. No, los endemoniados están dentro de la iglesia. La Biblia dice que Judas participó de la Santa Cena, y dice que cuando participó de la cena, de la última cena, Satanás entró en él, y él era un discípulo, y estaban, hermanos, si a Jesús se le metió un endemoniado, a nosotros que no se nos puede meter dentro de la iglesia. Por eso hay que tener el discernimiento y, hermanos, los ojos espirituales bien abiertos. Y dice la historia esta hermosa, que Judas dijo que esto era un desperdicio. Se podría haber vendido por 300 denarios. Miren, tenía la cuenta el tipo sustraía de la bolsa y ya está haciendo plan de negocio con algo que no era de él. Hermano, esto se podía haber vendido por 300 denarios. ¿Qué es un denario? Un denario es un sueldo de un día. La palabra denario viene de día, día. Es un día de trabajo. Entonces esta mujer había dado al Señor, hermanos, el capital de un año de trabajo. ¿Sabe lo que es un año de trabajo? Sus ahorritos que fue ahorrando, hermano, y se lo dio al Señor en una ofrenda de gratitud, de alabanza. No se asusten, que no le vamos a pedir nada, ni vamos a entrar en esta doctrina que usted tiene que pactar, que usted tiene... Estamos hablando de la generosidad, y usted va a ver a dónde quiero llegar yo, hermanos. Pero en este caso dice, hermano, que ella rompió y dio un frasco, hermano, de 300 denarios, porque cuanto uno más agradecido está, más puede expresar su amor. Al que más se le perdonó, más agradecido es. Al que más se le perdonó, hermanos, ese más quiere estar en la casa del Señor. Entonces tenemos frente a nosotros, hermanos, ahora Judas criticando, Judas juzgando, Judas, hermanos, desalentando. Porque ¿qué dijo el Señor? El Señor dijo, déjenla, no la molesten. ¿Por qué? Porque se puso a molestarla con estos comentarios, con estas opiniones fuera de lugar. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado también cuando opinamos. Hay esposas que son muy generosas con la obra del Señor, pero hay esposos que son muy tacaños. Y cuando la esposa dice, ay, mi amor, siento de regalar esto, el esposo, y vos sentís para todo el mundo, pues para mí no sentí. Pero es para la iglesia, y sí, y vos no pensás en casa. Y pero este dinerito, sí, pues ese dinerito puede servir para otra cosa. Y sí, qué fácil, ¿no? Y hay esposos que son piedras de tropiezo para su esposa, que son generosas a la hora de bendecir la obra del Señor. Entonces el esposo tiene que aprender que a veces la esposa tiene un sentir. Yo le conté que mi esposa había preparado una bolsada de ropa. Y dice, mi amor, que dije, bueno, después si te va a comprar más, ya empecé yo. Porque a mí no me pidió nada. Y ya había preparado una bolsada de ropa porque se habían propuesto las misiones. Pero me molesté más cuando vi que fue a mi placar y abrió la puertita. Y yo no le di mucha bolilla, pero después cuando entré a la pieza había arriba de la cama como 5 camisas mías y como 4 o 5 pantalones míos dobladitos ahí. Y yo digo, ¿esto quién sacó del placar? No, papi, es para la obra del Señor, para los misioneros. Y yo agarré y le dije, mira, mi amor, te quiero mucho. Vos tratás de regalar lo tuyo, que yo me encargo de lo mío. Meteme en el placar urgentemente eso que está. No, pero esto ya no te entra más. A vos no te entra. Pero papá, vos estás más gordo. Esto de cuando era más joven, vos estabas flaco. Pero voy a adelgazar. Mentira que voy a adelgazar. Un espíritu de cocodrilo, de tacañería, amarrete, mezquino, avaro, ambicioso.
hermano, ahí en el corazón ahí del pastorcito, que tanto predica del amor, de dar, de abrir la mano. Ahora no quería dar unas 4 o 5 camisas viejitas encima. Ni siquiera, no, pero esa yo la tengo. Y una le dije, no, esta ni loca te la tengo de que estamos de novio. Mano, 20 años de casado. Mezquinando una camisa vieja, 20 años. No, porque este es mi recuerdo. Ya no te entra, me va a entrar. Y mira, me quise probar, no me entraba. Pero hermano, la esposa tenía un lindo sentir. Y yo le dije, meten urgente eso en el placar. Gracias a Dios que es obediente cuando quiere. Pero es obediente. Y fue y me lo puso en el placar. Y ahí yo estaba, ¿no? Que regale sus cosas. Si quiere regalar, yo sabía cuando sienta. Yo voy a sentir, yo voy a dar a quien yo quiero. Y no, estaba ahí. Pero el Espíritu Santo vino a mi corazón. Y habló a mi corazón. Estás cerrando las manos, estás frenando al gozo de tu esposa de dar, de bendecir. Así que después tú decís, mi amor, agarra esa ropita y agarra otras ropitas más y dale para la obra del Señor. Hermano, y tratamos de dar algo que sirva, algo bueno, algo que esté en condiciones, hermano, lo mejorcito para el Señor. Pero hermano, a veces hay esposas que tienen un sentir y el esposo cierra la mano. Pero a veces hay esposos que son un poquito más mano abierta y la esposa es la que le cuestiona y dice, no, porque vas a dar para la iglesia, y porque vas a dar, y porque vas a poner, y vos siempre trabajando para el Señor, y fuiste a revocar la iglesia y mi casa no me revocaste, y qué bien que quedó la cocina, qué mesada que le pusiste en la iglesia, y acá en casa todavía sigo lavando con un balde abajo de una canilla. Hermano, hay esposas que son así. Ay, algunas se ríen porque dicen, ay, Señor, alguien le fue a contar al pastor, no, y después lo va a agarrar en la casa. ¿Qué le estuviste hablando al pastor? No, hermana, nadie me contó nada. Estamos hablando, hermano, pero ojalá que esto no pase acá en la iglesia del Señor. Ojalá que los matrimonios nos compenetremos, nos pongamos de acuerdo y juntito digamos, vamos a bendecir la obra del Señor. Vamos a abrir las manos, vamos a compartir con los niños de la escuelita, vamos a compartir con los adolescentes, vamos a compartir con esa fiesta que se hace en la iglesia. Hay hermanos que cuando se hace una comida, se hacen los distraídos, se hacen los dormiditos y ellos quieren venir, no son capaces de poner 1 kilito de pan, no son capaces de decir vamos a comprar una maná hoy al frente para poner en la mesa. Hermano, usted no puede tener ese espíritu. Si más que la iglesia está haciendo una comida, yo quiero colaborar con algo, yo quiero bendecir, aunque sea voy a ponerme a armar la mesa, la silla. Hermano, qué lindo es contar con hombres y con mujeres que dicen, yo quiero ser parte de este mover y de esta iglesia. Y a su nombre, gloria al Señor. Vamos a ir redondeando porque la hora se pasa. Pero hermano, ¿qué tienen que ver este pasaje con el pasaje que hemos leído? El pasaje es que ella unge los pies del Señor Jesús. Y cuando Judas empieza a molestarla, por eso dice no la moleste, por eso hay hermanos molestos. Hay hermanos que son molestos, todo eso 10 más. ¿Y vos cuánto ganas? Yo gano. ¿Y vos 10 más todo eso? Ay, vos estás loco. Esos son hermanos molestos. Y vos que no, yo puse para la arena, compré 1 metro de arena. 1 metro de arena. Eso es así escandaloso. Eso pusiste. Eso vas a llevar para donar esa pollera, esa bota. Ay, no, te la compro yo, pero para la iglesia. No, pues yo te la compro, ¿cuánto la querés? Pues ya mano, hay hermanas que son así, hermanos que son molestos. Ellos no ponen, pero molestan a los que ponen. Que el Señor reprenda a esta clase de cristianos, de hermanos. Usted tiene que alentar cuando alguien dice, tuve un sentir, quiero dar algo para Dios, quiero trabajar para el Señor, quiero darle un día. Dígale al esposo, vaya, trabaje, que así que usted se encargue de la casa del Señor, el Señor se va a encargar de lo nuestro. Y a su nombre. Gloria. Pero que sacó un perfume. ¿Y qué dijo el Señor? Para el día de mi sepultura lo ha hecho, no la molesten. Ahora, después leemos en el libro de San Juan, en el libro de San Lucas, que dice que unas mujeres vinieron al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor. Pero dice que cuando llegaron trayendo una especie aromática, ya no le encontraron. Ya no estaba Jesús. Entonces en este puntito sí me quiero detener. En esta noche, hermanos, porque el Señor dice, para el día de mi sepultura. ¿Qué pasaba? Que en la antigüedad cuando alguien moría,
La persona moría y lo primero que hacían que nosotros llamamos embalsamar. Los envolvían en tela, porque antes no se enterraban los cuerpos, se metían en catacumbas, en tumbas, así puestas en las rocas, en las paredes, en las montañas. Se lo envolvía en un lienzo, en tela, y a esos lienzos se los llenaba de perfume, del más caro, del más fuerte, del más rico, para que el olor del cuerpo no salga. Entonces quede esa tumba quede toda impregnada de ese perfume. Entonces, cuando alguien moría, tenían que ungir los cuerpos. Pero ¿qué pasó? Jesús murió un viernes y el sábado ellos no pueden hacer ninguna clase de trabajo ni tocar ningún muerto, los judíos. Entonces Jesús muere, llevan el cuerpo y el sábado, como no pueden ir, tuvieron que esperar al día domingo. María, Marta, hermano, las otras mujeres, para ungir el cuerpo del Señor Jesús. Cuando Jesús muere, todos se escandalizan, todos se van. Nadie quedó ahí, todos se asustaron, porque pensaron que así como mataron a Cristo, van a matar a los primeros cristianos. Entonces todos huyen y nadie se percató que el cuerpo del Señor Jesús tenía que ser ungido, que el cuerpo del Señor Jesús tenía que ser embalsamado. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que una mujer 6 días antes vino y ungió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el Señor: para el día de mi sepultura lo está haciendo. Ahora la pregunta es: ¿quién le avisó a esta mujer? ¿Quién le dijo que abra la mano, que dé? ¿Quién le dijo que tenía que ungir el cuerpo del Señor Jesús? Que Jesús sería antes de la Pascua, sería antes de que Jesús muera. Jesús muere en Pascua, el viernes. Dice: ¿quién le avisó? ¿Sabe quién le avisó? El Espíritu Santo de Dios habló a su corazón: abrí tu placar, saca tu perfumito y anda y ungí el cuerpo del Señor, porque el día viernes Jesús va a morir, y nadie va a tener tiempo de envolverle, de perfumarle, de ungir su cuerpito para su sepultura. Pero el Espíritu Santo, que todo lo conoce, el Espíritu Santo que todo lo sabe, el Espíritu Santo que nos guía, el Espíritu Santo que nos avisa antes de tiempo. Hermano, esto no es cualquier cosita. El Espíritu Santo es lo que nos guía, es la tercera persona de la Trinidad. Él está en medio nuestro. Él no quiere que tú te equivoques. Él quiere que tú tomes las mejores decisiones. Él quiere guiarte antes de que pasen las cosas. El Espíritu Santo te quiere avisar antes de que acontezcan las cosas. Él te quiere revelar. Por eso tú tienes que tener los oídos finos antes de que pase el accidente. Él te va a avisar antes que la muerte se presente. Él te va a avisar antes de que la enfermedad llegue. Tú vas a estar avisado, preparado para reprender, para repeler todo ataque del diablo. El Espíritu Santo se anticipa. El Espíritu Santo nos avisa. El Espíritu Santo nos guía. Aleluya. Usted dice: ¿para qué me estoy preparando? Señor, ¿para qué me levantas a orar? Señor, ¿para qué me llevas a estar en consagración? ¿Para qué me llevas a leer la Biblia? Es que el Espíritu Santo de Dios te está preparando. Algo viene. El enemigo está enojado, pero tú ya estás avisado y estás preparando las armas espirituales. Amén. ¿Quién le avisó a esta mujer? El Espíritu Santo le avisó. Con voz audible al corazón, al oído sensible. Así trabaja el Espíritu Santo. Hay gente que dice que el Espíritu Santo le habla y le dice: da, compartí, ayuda a ese pobre que está al frente, como escuchamos en esta noche. Dice que ahora entiendo por qué no podía dormir. Ahora entiendo por qué me desperté a las 2 de la mañana. Si yo, como lo que quiso decir es que yo ronco lindo, pero ese día a las 2 de la mañana estaba con los ojos así grandotes y no me podía dormir y escuché algo, hermano. Y ahora lo primero que el Espíritu Santo te dice: da. Pero uno puede decir: no, es cosa mía, ¿qué le voy a dar? Me parece a mí. Hermano, no, nunca la carne te va a decir da. Nunca el diablo te va a decir da. Siempre la carne, el diablo te dice: guardá, ahorrá, cuidá, podés necesitar. Imagínense,
de su esposo los traje. Pues si no, eso lo estoy guardando para mi hijo cuando sea un siervo de Dios. Sí, gracias, Señor. No, pero el Espíritu Santo está diciendo, da. Y dice, no, pero es cosa mía. No, no es cosa nuestra. Nunca la carne, nunca el diablo te va a decir, siempre te va a decir, guardá, ahorrá, cuidá, mezquiná. No, pero pues uno tiene que estar sensible. Nunca diga, es cosa mía. Cuando te habla de dar, de abrir la mano, de bendecir a algún hermano, de ayudar a alguien que está pasando necesidad. Cuando es el Espíritu Santo, hay hermanos que a veces están bien dentro de la iglesia. Usted lo ve, vino contento, vino alegre, él vino bien vestidito, pero está pasando una necesidad grande en su hogar, en su casa, y usted no sabe, pero el Espíritu Santo sí sabe, el Espíritu Santo sí conoce. Entonces el Espíritu Santo te dice, agarra ese dinerito que tenés, ese 2,000 pesos, y andá y ponéselo en la mano y decirle en el nombre de Jesús, esto de parte del Señor, y te vas. Pero te dice, no, 2,000 pesos, no, cosa mía. Pero si yo lo veo bien al hermano, si el hermano está bien. No, hermano, cuando el Señor te dice, da, tenés que abrir la mano y tenés que dar, porque Dios va a bendecir. No quiero extenderme, hermano, pero ¿quién le avisó a esta mujer? ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo de Dios le dijo a esta mujer que el Señor iba a morir y que tenían que ungir. Esta llegó a tiempo, pero las otras mujeres llegaron tarde. Las otras mujeres fueron al sepulcro el día domingo muy de mañana. Cuando fueron a ungir el cuerpo ya no estaba. Y hay gente que va a llegar tarde. Hay gente que cuando quiera dar ya no va, ya pasó el tiempo. Hay gente que cuando quiera abrir la mano, sí, que yo te lo pedí antes, no cuando vos querés, cuando a vos se te antoja, cuando a vos se te ocurre, ya pasó, ya usé a otro. Estaba en un culto, con esto cierro. Nosotros trabajamos, nos conocimos con mi esposa en el 2001. Vamos a cumplir 20 años de casado, más casi 4 años de novio. Hermanos, casi 25 años. Usted no sabe qué aguante que tuve que tener. 25. Y lo que me queda, me parece, porque esta dice, hierba mala nunca muere. Aleluya. No, ese dicho no es para acá. Gloria al Señor. Que Dios le dé mucha vida y salud a mi esposa. Gloria al Señor. Pues yo estaba en un culto, porque fui presidente de jóvenes allá por el año 2001, 2002, arrancamos a servir a Dios, y en Isidro Casanova había una iglesita de un pastor que era tío mío. Este pastor era muy pobre, muy humilde para aquellos años, pero muy pobre. Vivieron en el garaje de mi casa varios años. Después Dios le devolvió su casita chiquitita. Quiero decirle, chiquitita, que la mesita era la mitad de esto. La mitad de esto. Él tenía 2 hijos, él se sentaba ahí. Ella se sentaba ahí, los 2 hijitos acá, hermano, así comían, y pegado a la ventana, porque no había, allí era el pasillo, porque ya ahí arrancaba las piezas. La cocinita era chiquita. Yo trabajé muchos años con él y no entrábamos todos en la mesa. Así que nosotros 2 comíamos primero, porque trabajamos juntos y trabajamos en la zona, comíamos ahí y después nos íbamos. Y él miraba por su ventana, y él, recuerdo cómo él decía que él vivía en un segundo piso arriba, chiquitito, y él decía que Dios le iba a dar su casa nueva. Él era pastor, y un pastor muy humilde. Hermano, él tenía que tomar tren para llegar a la iglesia, colectivo. No tenía vehículo. Tenía 2 hijos y una esposa. Y Dios, él fue un empresario, pero se fundió porque Dios lo llamaba y no obedecía. Así que le hizo perder todo el negocio. Las carnicerías que tenía, un tipo que vivía allá arriba. Y llegó a vivir en el garaje de mi casa, de la casa de mi padre, en un garaje chiquitito. Ahí vivieron. Y ahí empezó él, era carnicero. Pero como se fundió, empezó a aprender la bañilería, la construcción. Entonces me llevaba a trabajar a mí, que era un pibito, 16, 15 años. Pero cuando me puse de novio, él ya estaba a cargo de una iglesita, pequeñita. Hermanos, y un día estoy en el culto sentado. Y éramos como 4 o 5, porque la iglesita era pequeñita. Las paredes eran de chapa, las columnas tenían el hierro nomás. Y el frío entraba, nosotros poníamos madera. Usted no sabe los fríos que nos chupábamos allá por el año 2002, 2003, hermanos, en esa iglesia. Y un día estoy en el culto, un día miércoles, estoy sentado en el culto. Hacía un frío y el pastor Mario empieza a predicar. Él empieza a predicar en la iglesia y empieza a coordinar el culto. Y yo lo vi con un traje gris, una camisita blanca, un pantalón gris, una camisita blanca, una corbatita y nada más. Y yo estaba sentado en la banca, hermanos, y el Espíritu Santo me dice: Germán,
de esos 25 pesos que tenés en el bolsillo, agarrá 5 pesos y dale al siervo de Dios. Yo sentí la voz del Espíritu Santo que me habló y yo dije, amén, Señor. Cuando termina el culto se lo doy. Siguió el culto. Me habla el Espíritu Santo por segunda vez. Germán, de los 25 pesos que tenés en el bolsillo, sacá 5 pesos y dale al pastor, al siervo de Dios. Y yo dije amén. Y quedó ahí. Éramos poquitos y el pastor me dice, Germán, ¿podés levantar la ofrenda? Sí. Agarré el ofrendario, pasé por la banca, éramos 4 o 5. Fui y conté la ofrendita con otro hermano. No había diezmo, era solamente ofrendita. Y ahí en esa ofrendita había, no sé, 15, 20 pesos. Se cerró el sobrecito, lo anoté, después se lo dábamos a él, que tenía una tesorera. Ese día ni estaba la tesorera. Así que me quedé en el sentado y empezó a predicar. Y él predicaba para un lado y para otro. Y el Espíritu Santo me dice, Germán, saca de tus 25 pesos, saca 5 pesos y dale al predicador. Y yo dije amén. Pero en un momento de la prédica, vi su pantalón gris limpito, vi su camisa blanca limpita, su corbatita. Y yo dije, no necesita nada. Terminó el culto. Acá está el sobre, pastor. Acá hay 15 pesos, tomen. Bueno, agarró los 15 pesos, puso en su bolso, en el sobre, ahí con el sobre. Y él quedó cerrando la iglesia. Éramos los últimos, mi suegro y mi suegra iban caminando como a media cuadra. Yo me iba ya con la Chuni, que era mi novia, nos íbamos caminando, ya saliendo. Y cuando él se quedó cerrando los candados de la iglesia de afuera. Cuando yo hice 10 metros, 15 metros, se ve que él esperó que yo me vaya. Y él me dice, Germán. Y yo le digo, sí, tío. Vení un minuto, dice. Se ve que esperó que me aleje con mi novia, no quería que mi novia escuche. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dice, Germán, ¿vos no tenés 35 centavos para el boleto del tren? El Espíritu Santo me había avisado a mí. Él me dijo. Yo me asusté. 35 centavos para el tren. Metí la mano en el bolsillo, saqué los 25 pesos y se lo toma, tío, toma. Y él hace así. Yo tenía moneda, tenía billetes. Yo digo, toma. Pues yo sentí que el Espíritu Santo. Y él agarró y me dijo, no. Me dijo, este solito. Y agarró un billete de 2 pesos y se fue. Y me dejó la plata en la mano. Y yo me fui caminando. Pero el Espíritu Santo me había avisado. Él tenía esposa. Ese día no vino con su esposa. Seguramente no tenía ni para traer a su familia a la iglesia. Yo aprendí 3 lecciones importantísimas. Primero que él era el pastor de la iglesia y él tenía un sobre que yo le di de 15 pesos. Pero eso era ofrenda. ¿Por qué no agarró ahí del sobre si él es el pastor? ¿Quién iba a saber? Después lo repongo. Pero yo aprendí ese día que ese era un siervo de Dios y que no iba a tocar lo que no le correspondía. La ofrenda es del Señor, la ofrenda de la casa de Dios. Si hubiese sido un diezmo para él o si hubiese sido un dinero que alguien le dio, bueno, tiene derecho, pues alguien se lo dio, pero esto era ofrenda. Y nosotros tenemos que aprender que la ofrenda son de la casa del Señor. Los hermanos que administran dinerito de las Dorcas, los hermanos que administran la ofrenda de la iglesia, los hermanos que administran, hermano, la ofrendita de la escuelita dominical, esa monedita es sagrada. El que maneja el buffet, como nuestra hermana Evelyn estos días me mostraba los cuadernos, hermanos, tenemos que entender que no es nuestro y que si nosotros tocamos, acarreamos maldición. Y ese pastor la tenía bien clara. Él prefirió pedir 35 centavos a tocar 35 centavos la ofrenda, que él podría haberlo respondido. Soy el pastor, tengo necesidad. Yo pensé después, hoy pienso, el Señor capaz que me decía, dale 5 pesos para que él compre un poquito de carne picada, para que compre una leche, para que compre un pan. Y yo me esquiné en aquel tiempo 25 pesos, 5 pesos que me pidió el Señor. Aprendí ese día que lo que es de Dios no se toca. Aprendí ese día, primero punto, que él podía haber agarrado, pero dijo, no, hoy yo tengo, hermano, años tal vez en el ministerio y yo entiendo muy bien lo que es de Dios es de Dios.
Me llama un hermano y dice, hermano Germán, tengo 6 sillas y yo no tengo silla en casa, pongámosle, hermano, tome, se la doy. Y yo tengo que preguntar bien, ¿para quién es? ¿Para mí o para la iglesia? Si me dice para la iglesia, si me dice para los hermanos, si me dice para la congregación, es para el Señor, está consagrado, está pronunciado. No me lo puedo llevar a mi casa. Cuando un hermano termina el culto y me dice, hermano Germán, este dinerito sentí de ponerlo. Entonces yo no puedo decir, bueno, gracias hermano. Yo tengo que preguntar bien, tengo que escuchar bien. El prestar atención es mejor que los sacrificios. ¿Para qué, hermano? ¿Es para el aniversario, para la cortina? ¿Es para el reboque, para la arena, para la cal? ¿Es para mí? ¿Es para la ofrenda? ¿Es un diezmo? ¿Qué es? Y cuando el hermano lo pronuncia, si el hermano dice para usted, gloria al Señor, lo agarro, lo recibo, amén. Ahora, si me dice esto es para esto, hermano, para eso va destinado. Yo no uso. A mí cuando un hermano me dice, hermano, tengo una bolsa de cemento, yo digo, bueno, pero voy a comprar la cortina. No, no se puede hacer eso. Ya pronunció, ese dinero va destinado para esa área de la iglesia. Segundo, hermanos, ese día yo me fui de ahí. Vinieron, hermanos, 7 meses de una miseria. Yo me había acabado de comprar unos zapatos leñadores marrones, hermosos, de la mejor marca. Me había gastadito la plata. Hermano, primero, el lunes, ese mismo domingo a la noche me llaman. Y me dicen, Germán, mañana no te presento. Yo trabajaba como albañil. Mañana no venga a trabajar. ¿Qué pasó? No, porque se paró la obra y no te necesitamos, vamos a usar a otra gente. Así de una, no es que la obra seguía, lo que me echaron a mí. Ese otro domingo había Santa Cena y me agarró una lluvia yendo para la iglesia con mis zapatos nuevos, marrones. Cuando llego a la iglesia, mis zapatos se hicieron violeta. Se doblaron así para arriba. Yo no quería ni entrar a la iglesia, una vergüenza, unos zapatos violeta. Bueno, ¿qué tal? La moda nueva. Se empezaron a despegar, no tenía zapatilla, no conseguía trabajo, no tenía un peso. Y yo entendí que era porque el Señor me habló que abra la mano, que bendiga. Y yo no quise bendecir a un hermano. 7 meses sin trabajo, sin necesidad. Yo iba a visitar a la que hoy es mi esposa y ella le pedía monedita a la mamá y ella me juntaba 55 centavos para el colectivo. El tren estaba a 35, mi boleto 55 de colectivo y yo no tenía en aquel tiempo 55 centavos por 7 meses. Más de una vez me tuve que venir caminando porque el Espíritu Santo me dijo, abrí la mano. Hermano, esto me puede pasar una sola vez en la vida. Y si no aprendo esa lección voy a hacer una porquería de tipo toda la vida. Y el Señor tenía que tratar conmigo para que me quede grabado, para que aprenda a oír la voz del Espíritu, a abrir la mano, a ser generoso, a no ser mezquino. Porque cuando cierro la mano acarreo maldiciones para mi vida. Hermanos, aprendí que aquel pastor era un pastor fiel, que no tocó. Aprendí que cuando el Espíritu Santo hoy me dice da, ¿usted piensa que yo hoy cuestiono? ¿Usted piensa que hoy yo me pongo a decir, será Señor, no será? Por la duda lo doy. Yo ya no vuelvo a pasar por eso. Hoy cuando el Espíritu Santo me dice, mirá aquel hermano, mirá aquella hermana, visita aquel hermano, yo no me pongo a dar vueltas, ya no me pongo a pensar si es o no es. Hoy directamente yo lo hago con los ojos cerrados antes de volver a pasar esta situación que yo pasé. ¿Sabe qué aprendí, hermanos? Ese pastor que es mi tío, bueno, Jorge lo conoce, otros también. Ese pastor tenía un hermano en España. Yo lo conozco. Se fue a los 18 años. Pero un día dijo, voy a volver a ver a mi familia. Llegó a ser, es un empresario de la gastronomía, tiene su propio restaurante en Barcelona, España, frente a los estadios, una cosa impresionante, en las playas ahí, tiene su restaurante, gente, empleados. Y él un día apareció en Buenos Aires queriendo ver a sus hermanos que hacía más de 18 años que no lo veía. Ahora vino con un empresario y en esa esquina, donde abajo vivía uno, el otro vivía acá, eran 5 hermanos todos chiquitos y el chiquitito tenía ahí, dijo, yo quiero derrumbar todo esto y yo quiero hacer acá un edificio. Y me gustaría que cada uno de mis hermanos tenga su propio departamento. Y le voy a hacer abajo un propio local para que ellos lo comercialicen.
Ese pastor que miraba todos los días por la ventana y miraba hacia afuera y decía, el Señor me va a dar mi casa. Y que la esposa decía, ay, vos soñá despierto. Yo recuerdo muy bien porque hasta el día de hoy a veces nos reímos de cómo su esposa le bromeaba. Pero él miraba y decía, el Señor me va a dar mi casa, el Señor me va a dar mi casa. Un día, hermano, y hoy tienen un edificio con escalera, con ascensor. Cada uno de los hermanos tiene un propio local abajo, tienen un garage cada auto. Y tienen un departamento con 2 piezas, cocina, comedor. Hermano, una belleza. Hermano Jorge conoce, hermana Gabriela. Hermano, gente humilde. Pero Dios hizo venir de tierra lejana la bendición. Hermano, pero yo nunca me voy a olvidar que ese pastor nunca tocó lo que era de Dios. ¿Quiere que Dios le bendiga? ¿Quiere que Dios le bendiga, que las bendiciones lleguen? Si usted separa algo para Dios, no vuelva hacia atrás. Si usted administra alguna área de la iglesia, no toque, no se agarre nada. Déjelo, que sea claro con las cuentas, porque Dios quiere bendecir a aquellas clases de personas. Cuando usted dice esto es una ofrenda y saca 5,000 pesos y dice lo voy a dar después para la escuelita y lo deja ahí, pero después pasó el día y no lo pudo dar porque usted no fue al culto, entonces dice lo voy a usar, pero después no toque. Déjelo guardado y donde está y llévelo a la iglesia lo cuanto antes, porque usted ya pronunció. Y eso se llama consagrar, pronunciar, consagrar. Y cuando usted toca, eso se llama profanar. Tocar sin respeto a las cosas sagradas. Cuando usted dice, tengo un diezmo, lo voy a guardar, lo voy a tener ahí. Por eso hay gente que yo rápido doy el diezmo. Cuando tengo que diezmar, lo doy rápido. No me trato de detener tanto. No sé que venga el tentador. Hay gente que guarda el diezmo y dice, después lo voy a poner. Y después no entiende por qué el lavarropa no funciona, no entiende por qué la heladera se rompe, no entiende por qué el auto no anda, no entiende por qué las cuentas no salen, no nos dan los números. Hay que ser fiel. Si usted guardó ese dinerito ahí y ese es un diezmo, sepárese y llévelo rápido a la casa del Señor. Hermano, a mí esto no me vuelve a pasar 2 veces. Aprendí bien la lección. Usted no tiene por qué pasar estas necesidades. Usted tiene que ser fiel, ser generoso, abrir la mano. Que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Póngase de pie en esta noche. Sé que hay bendiciones de parte de Dios, pero hay que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. En esta noche vamos a orar. Y si alguien necesita oración, deje su lugar rapidito y venga al altar, rapidito. Oramos al Señor. Oramos al Señor. Oramos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sea fiel, separe, dé para Dios lo que es de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dios va a comenzar a bendecir los negocios. Dios va a comenzar a bendecir las ventas. Dios va a comenzar a bendecir, hermano, los que trabajan en relación de dependencia y los que trabajan en su cuenta. Ese negocito, esa pyme, ese microemprendimiento. El Señor va a comenzar a bendecir. Shuma, Randa, Lamas, Himalayas, Ama. Levante su mano y adore la gloria de Dios. Adore la gloria de Dios. Dios está en medio nuestro y Dios quiere bendecir. Oramos, siervo de Dios. Imponemos las manos. Dani, ora al Señor.